Estaremos de acuerdo con que la mayoría de las personas ven los partidos de fútbol en términos de la conjunción de capacidad física y habilidad técnica del jugador o de los jugadores, más luego todos los aspectos tácticos y estratégicos que disponen los propios entrenadores a lo largo del partido y en el principio del mismo. Sin embargo, pese a esto, lo que los psicólogos deportivos en general y los más especializados, como en mi caso, que fui psicólogo del Betis en 2005 y posteriormente en la época del presidente Bosch, vemos más allá de lo físico y lo táctico, más bien lo técnico de los jugadores, es un partido que se disputa en la mente de los jugadores. El fútbol de élite es mucho más que la mera conjunción, que la mera suma de la fuerza física y la técnica de los jugadores. El fútbol de élite es una batalla mental constante, donde la resiliencia emocional, la gestión de la presión y la toma de decisiones bajo estrés marcan la diferencia entre la victoria y la derrota. De hecho, muchos jugadores en la élite comparten habilidades tácticas o técnicas más bien similares, y eso estaremos también de acuerdo. Por lo que la pregunta que se nos antoja es ¿qué es lo que separa a los jugadores normales del resto? ¿Qué es lo que separa más bien a los mejores de los normales? Yo señalaría hasta 4 factores. Uno sería la capacidad para controlar sus emociones. 2, la capacidad para centrar su atención en momentos clave. 3, la capacidad de reconocer y manejar los errores rápidamente, conforme se va transcurriendo el juego. Y por último, la capacidad para motivarse constantemente el jugador a lo largo del partido y en general también a lo largo de la temporada. Estos 4 factores son los que yo diría que probablemente sean suficientes para explicar lo que separa a los mejores de los del montón, de los del resto. Y todo esto es porque la mente, curiosamente, es el músculo más poderoso, pero el menos visible de todos en el deporte. Sin embargo, los resultados que produce la mente son visibles para todos. Esto nos lleva a la gran pregunta de qué puede aportar la psicología deportiva y en concreto los que estamos más volcados en la psicología de fútbol en concreto. Pues bien, el nombre técnico fundamental del arma, de la herramienta principal de la que disponemos los psicólogos del deporte en general y en el fútbol de élite en particular, se llama Mental Training. Mental Training tiene una traducción fácil y difícil. Aparentemente eso puede sonar a entrenamiento mental o formación o preparación de carácter mental. Sin embargo, va mucho más allá. Yo he querido traducirla y me ha costado bastante trabajo para hacerlo en español. Sin embargo, voy a hacer una propuesta hoy novedosa en cuanto a cómo concibo yo, en pocas palabras, lo que sería el mental training, lo que es el mental training. El mental training para mí podría ser la preparación mental individual, sistemática e intensiva. Repito, preparación mental individual, sistemática e intensiva. Y ahora veremos por qué. Antes, me gustaría señalar que el mental training ha sido la clave en muchos deportes de élite. Figuras como Michael Jordan, como Simone Biles o equipos de fútbol como el Chelsea, que llegó a contratar a psicólogos deportivos y a psicólogos expertos en el famoso mindfulness, que esto sí tiene una traducción más sencilla relativamente, como sería la atención plena, un conjunto de técnicas que por cierto vienen del budismo, de la meditación vipassana en concreto. Decía que el mental training, o si lo decimos en español, la preparación mental individual, sistemática e intensiva, es la herramienta diferencial en el deporte de élite. La herramienta diferencial. ¿Por qué? Porque el mental training, o la preparación mental individual, sistemática e intensiva, lo que hace es que incluye una serie de técnicas que optimizan ese músculo mental del que hablamos y que hace que el mejoramiento mental
no deje de producirse pese al límite que tiene el entrenamiento físico. Es decir, es una herramienta que optimiza ese músculo mental más allá de las capacidades del cuerpo físico. Eso respondería realmente a la pregunta de cómo puede ser que jugadores del nivel de un Joaquín Sánchez dieran el nivel que daban más allá de los 40 años de edad, que se supone que es como el límite físico que incluso los médicos señalan para la propia vida. Aunque afortunadamente la esperanza de vida, aunque no con la salud que se supone que se puede mantener hasta esa edad, se puede alargar muchísimo más. Pues fenómenos como Joaquín Sánchez se explican por el equilibrio entre su físico y su capacidad mental para gestionar la presión, su concentración, su capacidad para motivarse constantemente. Todo eso hizo que Joaquín Sánchez, en el Real Betis Balompié, llegara a producir un rendimiento futbolístico de esa categoría. Y sabéis que este equilibrio se perfecciona y se consigue a través del mental training, a través de la preparación mental individual, sistemática e intensiva. Por otra parte, decíamos que el mental training ha sido clave en deportes de élite, pero la cuestión sería, ¿cuál es la perspectiva exclusiva de la psicología deportiva para poder decir que existen cosas que solamente los psicólogos podemos ver y no el público en general o los propios entrenadores? En este caso, quiero compartir con vosotros dos elementos o dos grupos de elementos fundamentales. Por una parte, los patrones de rendimiento bajo presión. Los psicólogos deportivos pueden identificar esos patrones de comportamiento que a menudo los entrenadores y los espectadores no ven, como por ejemplo cuando un jugador reacciona ante un error que comete, lo cual puede revelar que maneja la presión interna de un modo deficiente, en cuyo caso el mental training, esta preparación mental individual sistemática e intensiva, puede salir al rescate. Es la herramienta de oro por antonomasia. Por otra parte, están los bloqueos mentales invisibles. Los bloqueos mentales invisibles. Un futbolista puede parecer en perfecta forma física, en el mejor momento de hecho de su forma física a lo largo de una temporada, y sin embargo bloquearse sistemáticamente ante situaciones en las que debe tomar decisiones que son relevantes para el resultado del partido. Léase por ejemplo el portero que sale a destiempo, léase por ejemplo el delantero que justamente cuando se encuentra en la situación de tomar una decisión de la que va a depender que la pelota vaya a portería o no, pues se bloquea y se la quitan o la pierde de una forma absurda. Cosa que por cierto está ocurriendo en el Real Betis Balompié. Quizá olvidé al principio de decir, aunque yo creo que quedó claro, que el Real Betis Balompié efectivamente es mi equipo, es mi club. Yo nací al lado del campo del Real Betis Balompié y por eso muchos de los ejemplos que pongo pues tienen que ver con ello. Entonces los bloqueos mentales invisibles pueden ser reconducidos, pueden ser rectificados con ayuda del mental training, que es una herramienta perfecta para desbloquear estos problemas mentales de forma efectiva. Por último, me gustaría decir que mientras que el talento físico es visible para todos, lo que realmente marca la diferencia en el deporte de élite es lo que sucede dentro de la mente de los jugadores. Este conocimiento privilegiado que se nos ha dado a los psicólogos a través de la psicología deportiva en general y en nuestro caso, quien nos habla, por mi condición de ex psicólogo de Betis, por mi condición de ex árbitro, cuando tenía 17 años de edad, que ya el colegio de árbitros de Sevilla, después de estar como 10 años jugando al fútbol casi a diario en el equipo del Portacelli finalmente y anteriormente dentro del conjunto de campos de fútbol que tenía el colegio Portacelli de Sevilla. Y claro, mi propia trayectoria personal y deportiva ha sido extremadamente cercana al Real Betis Balompié y por eso seguramente se me notará muchísimo ese sesgo a la hora de poner, de realzar la categoría de los jugadores del Betis y el club mismo. Pero decía que
todo esto de lo que estamos hablando sucede en la mente de los deportistas. Los propios hindúes, la propia sabiduría antigua hindú decía que el hombre es hijo de la mente. Pues el fútbol de élite es hijo de la mente de los jugadores de fútbol, de los jugadores de élite. Y eso se puede mejorar con ayuda del mental training y de los psicólogos deportivos. Y a mí me encantaría, por supuesto, volver al rehabilitación a pie para poder aportar este humilde conocimiento, pero muy poderoso para hacer de jugadores normales grandes jugadores. Si bien el Betis en ese sentido creo que está bastante bien apoyado y surtido de jugadores de primera línea. Finalmente me gustaría aprovechar esta oportunidad para que aquellas personas que están ya sea en posición directiva de invertir en la salud mental de los jugadores y de los empleados y en mejorar el rendimiento de los jugadores a través de herramientas como el mental training, que efectivamente hagan esa inversión, que no es un gasto, es una inversión con un gran retorno potencial en la salud mental y en las cualidades mentales y las rutinas mentales y las técnicas que existen actualmente para ayudar al futbolista a llevar a la práctica las consignas del propio entrenador. Y también me gustaría añadir que efectivamente el trabajo del psicólogo en el fútbol de élite, en conjunción con la participación del entrenador del equipo, es de vital importancia. Formar un equipo bicéfalo en ese sentido, aunque obviamente la importancia fundamental la tendrá siempre el entrenador, especialmente de cara a los medios de comunicación social, pero técnicamente el psicólogo puede ser de un enorme valor, de un enorme apoyo para el entrenador, para los propios jugadores sin lugar a dudas y para el club en sí, y contribuir a los éxitos a muy corto plazo del Real Betis Balompié o de cualquier otro club de élite, se llame Real Madrid, Cádiz Club de Fútbol o cualquiera de los grandes, que realmente se limita quizá a los que he dicho y a uno o dos más, ¿no? Pero en general cualquier club de élite de fútbol se le puede aportar a través del mental training todas estas armas tan poderosas para hacer que el jugador rinda al máximo al mismo tiempo que conserva su salud mental. Pero a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesitéis. No sé si esto responderá a vuestras preguntas. Recordad que en la mente de los jugadores es donde se encuentran los márgenes más pequeños, pero también más poderosos de ventaja competitiva. De modo que el mental training es una inversión extraordinaria que está tardando en llegar al fútbol español, pero que cuando queráis estamos aquí dispuestos a ayudaros. Muchas gracias y hasta pronto.